Estás escuchando Radio Ecológica 92.5 FM, La Voz del Mayab. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Libros para Amar la Tierra, un programa donde tratamos de enterrar nuestras raíces para reconocer palabras que se quedaron empolvadas hace un tiempo. Lo hacemos Omar Felipe Giraldo y Rulo ZK, aquí en Radio Ecológica La Voz del Mayab 92.5 FM, hospedado actualmente en Casa Creativa, en Mérida, Yucatán. Estamos en julio del 2025. Y pues buenos días, tardes, noches, la hora que nos escuchen. Bienvenido aquí a tu casa, Radio Ecológica. Omar, ¿cómo estás? Muy bien, Rulo, feliz, muy contento de estar abriendo este programa que nos va a acompañar, espero que largo tiempo, y en el cual pues vamos a estar conversando tú y yo acerca de cosas que nos interpelan a través de las relecturas de los libros. Ay, Omar, oye, pero creo que... no, qué bonito hacer esto después de tanto tiempo ya haciendo cosas juntos. Creo que estaría chido presentarnos. ¿Cómo te gusta presentarte en julio del 2025, Omar? ¿Quién eres? Bueno, pues yo soy una persona de origen colombiana que vive en Mérida, Yucatán, desde hace cerca de 4 años y trabajo como profesor en la Escuela Nacional de Estudios Superiores en Mérida, de acá de la Universidad Nacional Autónoma de México, de este campus Yucatán. Y pues me gusta definirme como una persona que es un acompañante, un caminante en conjunto con organizaciones y pueblos, principalmente campesinos e indígenas, por su defensa del territorio, sus procesos autonómicos. Y pues en ese sentido, principalmente soy una persona soñadora que piensa que esta posibilidad, que es posible cambiar los mundos que hoy vivimos. No, pues creo que compartimos varias cosas. A mí esto de trabajar con pueblos originarios, ¿no? Con grupos indígenas, pensar en caminar y en acompañar también es algo que me ha llevado como mucho tiempo. Creo que también yo a raíz de la pandemia mi vínculo con la tierra se ha hecho más profundo. Y aunque sé que no te gusta mucho esa palabra, yo me considero jardinero pandémico. Y entonces creo que eso ayuda a que a donde enterramos nuestras raíces se acerquen un poco más a través de ese micelio que une debajo de la tierra nuestros pasos, ¿no? Yo soy Rulo ZK, pues llevo ya un rato dando clases a nivel universitario, ahora en la Universidad Marista de Mérida. Soy colaborador de la Jornada Maya, escribo ahí desde hace ya casi 4 años, o tal vez ya 4 años. Cuando estén escuchando esto, seguro ya 4 años. Entonces, escribir ocupa un lugar importante en mi vida desde hace ya pues más de casi una década. Y no sé qué más decir. ¿Algo más? Nah, pues bueno, obviamente en estas conversaciones vamos a ir interpelando cosas que son personales, por supuesto. Entonces, pues tendremos ya muchísima oportunidad de poder seguir conversando. Rulo, ¿por qué libros? ¿Por qué libros? ¿Por qué no, Omar? Es que los amo, me vuelvo loco con los libros. No sé cómo explicar que para mí los libros ocupan un lugar fundamental en mi vida. Y no solo porque escribo desde hace más de 10 años, sino que en algún momento fueron una primera tabla de salvación. Hace muchísimo que no hablo de esto y tal vez yo no profundice, pero siempre recuerdo el primer libro que leí, de cuando... Como que yo tengo una cosa en mi cabeza que cuando hablo del libro que leí, trato de que sea un libro que leí de pasta a pasta, digo yo, ¿no? De la portada a la contraportada, ¿no? No es la realidad de muchos libros y en este programa tal vez vengan algunos que yo no haya leído pasta a pasta. Ahorita hablaremos de qué va el programa, pero sí pienso en el libro que me regaló mi abuela, que ahora sigue ahí deshojado, en mi librero como medio puesto entre sí, que guarda mucho polvo y que fue una tabla de salvación, como que fue encontrar ese espacio donde darle sentido a la realidad, a pesar de que era una novela, además nada que ver conmigo, ni en ese momento ni ahora, pero una novela de un predicador
en que se volvía como de estas sectas gringas que empieza a manipular a la gente. Pero en esa ficción encontré un espacio seguro. En un momento necesitaba una tabla de salvación, entonces yo todavía pues, en la secundaria. Entonces los libros empezaron a ocupar un lugar de tabla de salvación primero, luego de faro, muy marino esto. Entonces yo creo que tabla de salvación, faro y luego también barcos que han sido para navegar. Creo que a este programa de libros vendrán más los barcos que los faros y que las tablas de salvación, pero no sabemos. Esa es mi hipótesis de trabajo de este primer programa. Y para ti, Omar, ¿qué tal los libros en tu vida? Bueno, yo además de ser pues un lector, no sé si soy tan buen lector, pero me gusta escribir. Y eso es una especie de pretexto para poder organizar mis lecturas. Es una manera en la que hay veces uno dice, bueno, ¿por dónde empiezo a leer todos estos trabajos que tengo pendientes, estos textos que están ahí esperando? Porque un poco las bibliotecas funcionan como eso, ¿no? Como textos ahí que están esperando el momento en el que tú llegues a leer y a estudiar los textos. Y la escritura me ha permitido organizar esas bibliotecas y esas posibilidades de decir, bueno, para esto le llegó el turno a este libro, le llegó el momento a esta autora o este autor, y entonces mi relación con los libros es una relación pues profundamente dialógica, porque en la escritura lo que intento hacer es dialogar con esos libros. Quiero pues contextualizar. Yo pues escribo pues libros varios de características académicas, desde la filosofía ambiental principalmente. El último se llama Retorno al Humus, una meditación ambiental sobre la muerte. Hay otros por ahí que están rolando, uno que se llama Afectividad Ambiental. Y esos libros precisamente han sido libros que entran siempre en conversación con otros libros. Entonces, pues la posibilidad de hacer este programa pues es bellísimo, porque nos permite dialogar también con nuestras interpretaciones y nuestros ojos, porque los libros no son solamente los textos como los quiso escribir un determinado autor o autora, sino que son libros que nos dicen cosas, que los hacemos hablar, que los hacemos chillar, que hasta les hacemos violencia a veces, que los subrayamos, que les hacemos decir lo que no dicen. Y qué maravilla poder hacer estos ejercicios con los textos que vamos a estar acá discutiendo, y que pues son nuestras lecturas personales. Y creo que me parece importante decir este suspenso que llevamos de esta introducción, pero bueno, todo un primer programa tiene suspenso. La idea de este espacio es un poco conversar sobre libros, conversar sobre los libros que llevan tal vez guardando un poco de polvo en nuestros anaqueles físicos y emocionales, y compartirlos acá y volverlos a mirar y ver qué conversaciones podemos tener a raíz de esos libros que puede ser que lleven un tiempo sin haber sido usados en nuestra vida, como el que traigo hoy. Pero bueno, la idea sería comenzar sobre estos libros y ver a la luz del paso de estos años qué tal los vemos. ¿Qué dirías tú de ese ejercicio, Omar? ¿Ya pensaste cuál va a ser tu primer libro? Pues es que todavía no, pero de eso se trata, ¿no? De ir a desempolvar los libros, y precisamente estábamos buscando el nombre preciso para el programa, y pues estábamos entre el desempolvar los textos, pero decidimos hablar sobre libros para amar la tierra. ¿Por qué sería para amar la tierra, Rulo? Yo creo que voy a remitirme a esta metáfora que acabo de decir, y creo que este faro, este barco, esta tabla es justo esta apuesta que compartimos de este mundo donde quepan muchos mundos. Y creo que para amar la tierra hay que encontrar a otra gente que también la ha amado y que también escribe libros sobre eso. Cuando me propusiste este nombre, yo me quedé pensando en si los libros que yo había imaginado si me servían a mí para amar la tierra. Y luego me di cuenta que tal vez para mí amar la tierra implica pensar la tierra como un ente vivo, y entonces verlo de una manera mucho más amplia, ¿no? El libro que traigo hoy no está precisamente arraigado a la tierra, aparentemente, según yo,
pero creo que sí me ayudó a mí a amarla un poquito más y no caer en este pozo profundo del pesimismo. Yo creo que necesitamos cada vez más poesía y cada vez no solamente poesía en términos de urdir versos, sino poesía en términos de una mirada que nos permita el asombro hacia la tierra que somos, hacia la vida que estamos siendo, que está en peligro. Y en ese sentido, los textos que pues vamos a estar trayendo son textos que nos permiten pensar con y desde esta tierra que somos. Pero también seguramente habrá momentos en el que traigamos textos más críticos, más dolorosos, porque amar la tierra también implica pensar críticamente sobre este mundo en el que estamos. Y pues hay acompañantes, los textos son compañeros, son libros compañeros que nos van a ayudar a precisamente a pensar, reflexionar sobre lo que está ocurriendo en este planeta, precisamente para amarlo más. Oye, Omar, pues para pensar un poco más en este planeta, vamos a terminar este primer bloquecito. Nada más les voy a presentar, vamos a leer vamos a hablar de uno de mis autores favoritos. Voy a usar un momentito para presentar este libro de Viajes con Heródoto de Ryszard Kapuscinski, que para mí es un personaje de profunda referencia y ahora les voy a contar por qué. Pero nada más voy a decir en este momento que Viajes con Heródoto son de los últimos libros publicados por Ryszard Kapuscinski, un periodista polaco que vivió durante gran parte del siglo XX y que, nada más diré, que es el primer libro que acabé, es decir, que leí de portada a contraportada. Recién me había titulado de la licenciatura por ahí de finales del 2014 o principios del 2015 y fue profundamente transformador para mí, pero ya se los contaré en el otro bloque. Vámonos ahorita con un pequeño mensajito y continuamos. Estás escuchando Radio Ecológica 92.5 FM, La Voz del Mayab. Libros para amar la tierra. Un programa en el que desempolvamos palabras y traemos escrituras para interpelar nuestro presente. Estás escuchando Radio Ecológica 92.5 FM, La Voz del Mayab. Volvemos a Libros para amar la tierra y en este primer episodio vamos a hablar sobre la obra Viajes con Heródoto de Ryszard Kapuscinski, que fue publicado por la editorial Anagrama en el año 2006. Rulo, ¿por qué escoger a este autor? Yo pensé que me ibas a preguntar por qué un autor con un nombre tan difícil. Ryszard Kapuscinski es uno de mis autores favoritos. Yo lo conocí hacia el 2014, un poco antes de terminar la licenciatura, y me fascinó. Tengo una cosa con los libros que me obsesiono con los autores cuando me gusta un texto, y entonces compro todos los libros que yo pueda. Y entonces durante 7 años tal vez, 6 o 7 años, Ryszard Kapuscinski fue el autor con más libros en mi biblioteca. Básicamente todo lo publicado por él en español, que son como 15 o 16 libros, todos los tengo. No todos los he leído, de pasta a pasta, pero sí. ¿Por qué traer este? Porque le dio sentido a mi vida en un momento académicamente vulnerable. Yo estaba saliendo de la licenciatura y como que no sabía qué onda, y como que sentía que haber estudiado historia, que yo soy licenciado en historia, como que no tenía mucho sentido para mí en ese momento. Yo llevaba como 3 años como de activista, ¿no? Como en movimientos sociales, y así como, ¿para qué se estudia historia? Y entonces apareció este libro. Junto con otro, el más famoso de él se llama Ébano, pero apareció Viajes con Heródoto y me pareció muy ilustrador. Ryszard Kapuscinski se formó en historia en los 40s, principios de los 50s, y se dedicó toda su vida a hacer periodismo. Por si hay algunos paralelismos con mi vida. Pero cuando terminó historia, él decidió que quería hacer periodismo.
Entonces, yo en ese momento de mi vida no estaba haciendo periodismo como ahora, pero sí sentía que la historia tenía que llevarme más allá de la historia misma, del estudio de la historia misma, y entonces me pareció muy ilustrativo, pues alguien que se dedicó a hacer periodismo, sin que yo tuviera los planes de lo que hago ahora, ¿no? Entonces, por eso fue importante, ¿no? Como por encontrar un camino en la historia que no fuese la docencia, ni la academia a ultranza, que es hacer investigaciones sobre la moneda no sé cuál en el siglo XVII en algún rincón de Campeche, ¿no? Que a mí me parece importantes esos estudios, pero pues la verdad es que no me parecen relevantes socialmente. Entonces, con el respeto de mis compañeros, colegas que tal vez alguna vez escuchen esto. Entonces, para mí ver a Kapuscinski en el campo y entendiendo su vida de periodista como historiador recién formado me pareció maravilloso. Bueno, primero me llama la atención esta obsesión que tienes acerca con los autores. Esto es una cosa maravillosa. Y lo segundo es precisamente esta idea que nos das acerca de cómo los autores también nos susurran a los oídos con su propia biografía. En este caso, una persona historiadora que hace reportajes, que hace periodismo y que escribe de otra manera. Hay veces pensamos que la historia puede llegar a ser una historia en sus textos, en sus formas, un tanto muerta, un tanto como anquilosada, algo como que pasó pero que no nos habla a nuestro presente. Entonces en la historia no solamente hay que contarla respecto a lo que ocurrió, sino cómo eso abre otras posibilidades para mirar nuestro presente y nuestro futuro. Bueno, cuéntanos un poquito más acerca de este trabajo. ¿De qué trata? ¿De qué trata? Bueno, cuando estudias historia hay una premisa de la historia occidental. Pensemos, cuando digo historia, pensemos en una ciencia que está construida muy en el siglo XIX en la lógica positivista. Es decir, el hecho, ¿no? Ahí, que esté tu hecho ahí, que lo puedas comprobar con un archivo y que con eso puedas documentar, interpretar lo que quieras, pero el archivo habla, ¿no? Tienes que tener tu documento. Y una de las grandes discusiones es quién es el primer historiador. ¿Quién fue la primera persona que cumplió con ese parámetro? Muy decimonónico, ¿no? Y entonces hay una discusión que de hecho hay un libro que lleva ese nombre que se llama Tucídides no es nuestro colega. Y es que habla un poco sobre esta discusión sobre cuál es el método histórico y qué se puede considerar un historiador. Entonces se considera, según algunas corrientes, que el primer historiador es Heródoto. Entonces, Heródoto escribió un libro en el año 1000 o tal vez un poco antes de Cristo. O sea, es como de... No, 1000 estoy exagerando, pero como en el 500, entre el 500, 600, no sé exactamente la publicación de Heródoto. Algún historiador que me escuche aquí me va a corregir y se estará retorciendo, pero antes de Cristo. Y entonces en este libro, despuesito, que es después de la época de la Odisea, ¿no? Y de la Ilíada, Heródoto es un griego que se dedica a viajar por el mundo y a narrar lo que él vio. Su libro, de hecho, se llama Historia. Y entonces Heródoto viaja por el mundo y narra lo que él vio. Pero narra lo que él vio con esta ficción, como autoficción, tal vez. Ahorita podemos llamarle como una autoficción colonial. Con estas ideas de lo griego al centro, con estas ideas del otro, muy otro, que ni siquiera es humano, ¿no? De hecho, hay varias referencias a personajes que parecen más bien fantásticos, con esta idea de que tiene la colonialidad, ¿no? Esta colonialidad europea, que es como es que el otro no es humano, ¿no? Es menos que humano. Entonces, claro, fue escrito hace, voy a poner 2500 años para no equivocarme. Y entonces, lo que hace Ryszard Kapuscinski es que él reconoce a Heródoto como el primer historiador y en sus viajes de periodismo se llevaba alguna edición de los libros de Heródoto. Y entonces este libro es que vio Kapuscinski cuando estaba en los territorios que Heródoto visitó 2500 años antes. Y entonces él te va poniendo fragmentos de la historia de Heródoto y fragmentos de lo que él veía en ese lugar 2500 años después.
Es un libro que Kapuscinski le llevó mucho tiempo a escribir y dice que él muchas veces viajaba con el libro de Heródoto. Y pensemos que a Kapuscinski le tocó hacer un periodismo de la segunda mitad del siglo XX, que es como el auge del periodismo que crea los periódicos, que ahora el Times o el Washington Post era el corresponsal de Polonia, del periódico nacional de Polonia en la antigua Unión Soviética. Y entonces tenía que ir a otros lugares del mundo a reportar lo que pasaba. Es un periodista de guerra, es un periodista que entrevista tanto a dictadores como a golpistas, como a presidentes. Él tiene una afición profunda por su trabajo con África. Entonces, bueno, mucho del viaje que hizo Heródoto fue en África y en Asia Menor, le decían los griegos. Y entonces Kapuscinski lleva esos viajes, pero Kapuscinski también estuvo cubriendo en Latinoamérica. Y en estas historias se centra, digamos, en el territorio, en la geografía que pisó Heródoto cuando él viajaba con eso. Una pregunta que me surge es acerca de la historia. Cuando hablamos de que Heródoto es el primer historiador, necesariamente tendríamos que definir entonces qué es la historia. Me explico. La historia, pues, se trata, por supuesto, del el pasado, pero eso nos lleva también a una discusión sobre qué es el pasado. Nosotros estamos grabando este programa y hace 10 minutos, 15 minutos que iniciamos, ya ocurrió. ¿Sería eso entonces un hecho histórico porque está en el pasado? ¿O entonces qué es la historia? ¿Desde cuándo un hecho se empieza a pensar que empieza a ser parte de la historiografía? Es una discusión que no se ponen de acuerdo las corrientes. Si a mí me preguntas, cuando yo era estudiante y estaba más plegado a pensar mi futuro haciendo historia, yo sí como que buscaba las corrientes donde la historia se acercaba más a la realidad. Como que mi premisa de reflexión era qué cosas que ya sucedieron todavía afectan la realidad que vivimos. No pensando en esta historia de que mucho de la escuela donde yo estudié, estudias la época colonial, hace 200, 300, 400 años, claro que afecta la realidad en la que vivimos. No sé, el racismo, pues, tal vez seguramente afecta. Las lógicas de corrupción actual en México y en realidad en toda Latinoamérica son herencia colonial del Estado español, la Nueva España, la Nueva Galicia, etc. Entonces, claro que afectan, pero yo sentía como que no quiero que sea tan sutil, ¿no? Quiero encontrar esos hilos de la historia que se acercan al presente. Y entonces la respuesta a eso tendría que ser que las personas que estén escribiendo historia decidan ese límite, ¿no? Por eso a mí yo coqueteo mucho, bueno, conoces mi trabajo de tesis de la maestría, ¿no? Coqueteo mucho con el concepto de memoria, que se acerca un poco más a la colectividad, que se sale un poco de los libros, pero también yo escribo crónica, que eso justamente podría no ser historia, pero estás narrando un hecho que ya sucedió, desde mi perspectiva además, que fue inspirador y transformador, y entonces pues eso también podría ser historia, ¿no? Creo que algo que tiene la historia como ciencia es que se encierra en la ciencia misma, ¿no? Muy positivista. Seguramente hay corrientes que me digan, no, Rulo, pero es que la historia posmoderna, ¿no? La historia del presente, la historia de las ideas, la historia de la cultura, todas estas corrientes pudiesen decir, no, pero es que hay otras, sí, pero siguen entendiéndose la historia como como en la academia histórica dicen la historia de bronce, ¿no? Esta que está hecha a medida de los héroes, ¿no? A medida de las grandes figuras. Y yo creo que, no sé, por ejemplo, los procesos que tú acompañas están haciendo historia de las colectividades, ¿no? Y están transformando el concepto de historia y adaptándolo a su realidad social, ¿no? A su forma de caminar. De tu respuesta me surge otra inquietud. Te preguntaba yo acerca de, bueno, que aunque fue un tiempo pasado, en nuestro inicio del programa, no es un hecho que está influenciando dramáticamente nuestro presente. Eso significa que todo tiempo pasado no significa que es susceptible de ser historiorizado, sino que implica entender que hay hechos cualitativamente diferentes.
que no todo hecho es un hecho que tenga capacidad de afectar de la misma capacidad el devenir histórico de sus sociedades. Y bueno, no sé si ya lo vamos a hacer en el próximo bloque, pero la pregunta con la que quisiera que iniciáramos sería entonces, ¿por qué Heródoto es un historiador en términos de haber captado eso en su tiempo? Bueno, pues vamos con un mensajito y ahorita no sé si voy a poder contestar eso, pero haré un intento. Ya regresamos. Estás escuchando Radio Ecológica 92.5 FM, La Voz del Mayab. Libros para amar la tierra, un programa en el que desempolvamos palabras y traemos escrituras que interpelan nuestro presente. Estás escuchando Radio Ecológica 92.5 FM, La Voz del Mayab. Volvemos aquí al tercer bloque de Libros para amar la tierra. Estamos platicando Omar y yo sobre este libro de viajes con Heródoto de Ryszard Kapuscinski, y Omar me había dejado una pregunta bien complicada que voy a pedirle que me repita para abordar en esta conversación. Estábamos hablando de que la historia es cualitativamente diferente, y eso implica entender que hay una sensación del tiempo que afecta nuestro presente. Y que yo te quería preguntar precisamente cómo era que Heródoto había interpretado eso que estaba ocurriendo que había ocurrido en el pasado, que estaba afectando su tiempo. Me voy a tener que curar en salud antes de contestarte, y voy a decir que también parte de esta respuesta es, como todo ejercicio de memoria, es algo que se ha ido transformando con el tiempo. Cuando me hiciste la pregunta, yo estaba pensando en las clases que yo llevé hace más de 10 años, y en esta discusión, yo creo que le he tenido esta discusión, no, más de 15 años, yo he tenido esta discusión como por ahí el 2008, 2007. Entonces, escarbar en la memoria también es interesante. Yo creo que hoy diría, a la luz del libro de Kapuscinski, a la luz de lo que recuerdo de Heródoto, yo creo que lo importante es que Heródoto se dedicó a documentar algo que sucedía fuera de su sociedad, fuera de su contexto. Y entonces la historia puede adquirir sentido cuando sucede fuera del espacio donde está sucediendo. Y es que en esta lógica que luego lo conocimos como los estados coloniales, narrarse a sí mismos es importante, pero no, tal vez solo era una herramienta del Estado para, bueno, ni siquiera del Estado, herramienta de los imperios para reconocerse a sí mismos. Pero este trabajo crítico, ¿no? De alguna manera crítico en estas herramientas muy básicas de Heródoto, tienen que ver con el otro, tienen que ver con salir a narrar una historia. Por supuesto que en historia hay muchos fragmentos que están más bien viéndose a sí mismos, ¿no? Viéndose en un espejo, pero es el espejo de verse en la realidad del otro, ¿no? Y eso yo creo que es la fascinación de Kapuscinski, además de esa del otro. Fíjate que me hiciste pensar en un apartado del libro de Gadamer, Verdad y Método, que cuando él habla acerca de que la distancia histórica es nos pone en un lugar privilegiado, porque hay veces pensábamos que, bueno, nosotros cómo vamos a poder interpretar un hecho si nosotros no estuvimos ahí, si no estábamos ahí. Y precisamente entonces ahí sería una gran dificultad pensar el pasado a medida que nos vamos alejando en términos temporales. Pero Gadamer decía que no era así, que al contrario existía toda una apertura de posibilidades a medida que esa historia de alguna manera se enfriaba, en el sentido de que en el que había una distancia con respecto al pasado, porque nos permitía interpretar mejor nuestro presente y lo que ese hecho significó. Me hizo pensar de esa manera. Cómo en esa distancia histórica, cómo Kapuscinski ve lo que escribió entonces Heródoto en su tiempo, a la luz, pues, de tantos siglos después. Yo creo que pensé en otro libro de Kapuscinski, que es un libro más de conferencias, que se llama Encuentro con el Otro,
Y es que Kapuscinski tenía, o sea, como que su obsesión era entender a las personas que eran diferentes a él. Entonces, aunque tiene, no sé, este libro del Imperio, que a pesar de que lo construye en torno a la Unión Soviética, es una matriz, digamos, cultural donde él más o menos estaba, porque pues, él creció en la Polonia comunista. Entonces, como que se empieza a obsesionar más con ese otro que no está en esa lógica comunista, ¿no? En ese mundo comunista, sino que se obsesiona con el otro y entenderlo. Y entonces yo creo que eso es lo que a Kapuscinski le llama la atención de Heródoto, que es un otro que caminó, que él está caminando sobre los pasos de ese otro, de Heródoto, y descubriendo un mundo que para Kapuscinski, 2500 años después, dice él que no es tan diferente. Y entonces como que esa afirmación para mí me parece demoledora. O sea, que de esas afirmaciones que dices, ok, tengo que leer estos 3000 libros para ver si te puedo decir que estás mal, ¿no? De estas afirmaciones demoledoras que a veces ves en libros de filosofía de esto es así, ¿no? Para Kapuscinski esta afirmación de el mundo no es tan diferente requiere caminar un camino tan largo como el que caminó Kapuscinski para poder hacer esa afirmación. Entonces siento que a pesar de ser un periodista tiene a veces estas aventuras muy filosóficas en sus afirmaciones que me parecían pues eso, ¿no? Pienso mucho yo aprendí de estas afirmaciones a entenderlas como una matriz reflexiva. No es que no la puedas cuestionar, sino que en sí mismo el bagaje profundo, dices, entrar a ese round está complicado. Y pienso en Enrique Leff. Hay cosas de Enrique Leff que yo no voy a entrar a discutir. O sea, digo, pues tiene razón Leff, ¿no? Y cuando digo tiene razón, no me refiero a que yo pliegue mi capacidad crítica a lo que él dice y decir él tiene toda la razón, sino que reconozco que todo ese caminar reflexivo pudo permitirle hacer esa afirmación según como él ve el mundo. Pues eso sería interesantísimo, esa afirmación que está haciendo, imaginémoslo acá en la península de Yucatán, pensar que al final alguien dijera, bueno, la diferencia entre 2500 años atrás y hoy, pues no es tanta. ¿Qué significaría eso, no? Entonces sería una cosa maravillosa, por supuesto, si lo pensamos en esta ciudad de Mérida, sería una absoluta locura, pero tal vez si nos vamos hacia las comunidades, esa afirmación de pronto podría adquirir algún tipo de relevancia. Por supuesto, no es pensar algo estático, ¿no? Si hay algo que ocurre es el cambio y la transformación, y lo único que podemos saber del pasado es que todo ha cambiado, y al mismo tiempo decir esta otra cosa, decir todo ha cambiado, pero al final no difiere tanto. Qué interesante. Yo quisiera como apuntar y hacerte una pregunta. También yo quisiera apuntar con una de estas afirmaciones que también podríamos perfectamente discutir, pero creo que la percepción del tiempo es una ficción occidental. Es decir 2500 años, y lo que eso refleja en nuestras mentes de las personas que estamos aquí en esta cabina radioecológica tiene una lógica profundamente occidental, porque la concepción del año viene como de esa matriz reflexiva. Pero te lo quería devolver en forma de pregunta de esto que no ha cambiado tanto. ¿Qué tal es ver a las personas pensando en su lógica ancestral y hablar del Shopkin, ¿no? Que lo tienes ahí a la mano. Claro que no necesariamente es anclarlo a la lógica occidental de 2500 años, sino sería anclarlo a la lógica ancestral. ¿Qué significaría la palabra ancestral? ¿Qué tanto esas personas que quieren rescatar o ponderar mejor ciertos saberes ancestrales del conocimiento de la tierra no tienen una autopercepción, ¿no? Como de esa ancestralidad, que en la lógica occidental sería decir 2500 años? Hay algo que me fascina a mí de los pueblos mayas contemporáneos, y es esta relevancia que le dan a pensar con las y los abuelos. Los y las abuelas no son necesariamente los papás de mis papás, sino es la ancestralidad compartida. Y entonces esta idea de pensar desde los abuelos me encanta, y fíjate que nosotros como urbanos, modernos, pues no tenemos esta idea, ¿no? Nosotros nunca hablamos de nuestros abuelos, más allá de mis abuelitos, ¿cierto? Mis abuelitos que conocí o que no llegué a conocer y que por ahí están en fotos, pero no tenemos esta memoria. Esta memoria está borrada,
y los pueblos tienen permanentemente, pues por lo menos con los que yo camino, la convicción de que hay que estar hablando permanentemente con los abuelos. Pero hay una cosa más hermosa, hablando de los libros para amar la tierra, y es que los abuelos no son solamente humanos. Los abuelos son también las montañas, los ríos, el fuego, el aire. Y entonces pensar los abuelos como los abuelitos, el aire son los abuelitos hablando en nuestro presente. Entonces hay que entrar en diálogo con ellos. Y esto es una cuestión extraordinaria de entender una ancestralidad territorializada. Y entonces los 2500 años ya no tienen sentido bajo esa lógica, ¿no? Entonces me parece que nos estamos aventurando como en una matriz reflexiva muchísimo más profunda, ¿no? Y que remueve la base superficial de la Tierra, ¿no? Remueve un poco el humus para ir un poco más para abajo. Y creo que eso me parece interesante cuando discutimos sobre este tipo de afirmaciones, ¿no? Como lo que dice Kapuscinski, pero también lo que dices tú de dialogar con la montaña, o con el cenote, o con el río, o con el fuego, es dialogar con el pasado más antiguo, ¿no? Pienso mucho en el Capitán Marcos ahora y sus referencias a los cuentos estos donde todavía no había luz, ¿no? Sí. Antes de que el mundo nazca. Y yo creo que esa es la lógica de ancestralidad con la que hay que leer este tipo de lecturas. Y también nos ayudaría a cuestionarnos nuestra visión de la temporalidad. En la visión temporal lineal, pues obviamente entre más 2500 años pasan, pues más alejados estamos del pasado. Pero si nosotros, como lo hacen muchos pueblos, percibiéramos otro tipo de temporalidad, a ti te gusta mucho la espiralada, esta visión espiralada de la historia, entonces significaría que cada vez de vez en cuando nos vamos encontrando de nuevo con nuestros tiempos. Entonces no estar tan distante del tiempo significaría que estás de nuevo encontrándose, y por eso no estamos tan diferentes, porque estamos retornando y no solamente alejándonos hacia eso que ya ocurrió. No porque hay unos pueblos oaxaqueños que lo llaman la vuelta, pueblos mijes, que se llama la vuelta, no es estar en las mismas condiciones, pero sí en condiciones muy parecidas. Y entonces la vida, y eso nos pasa tanto en la historia, en este tiempo de nuestra historia compartida como especie, pero también en nuestra propia biografía, nosotros permanentemente estamos en estos momentos de repeticiones, hay veces frecuentemente dolorosos, porque volvemos a aquello que nos hace doler, pero nos preguntamos por qué la vida siempre nos deja en lugares tan parecidos. Otra vez regreso a este mismo lugar, que no es el mismo lugar, no es la misma historia, pero es una historia que ya pasamos y que ya vivimos. Y eso es una característica muy particular de cómo nosotros pareciéramos que nos alejamos, pero en muchos sentidos también lo que hacemos es retornar una y otra vez. Omar, pues vamos a retornar en un momento a la última vez de este programa. Entonces vamos rumbo al cierre, nos vamos con un mensajito y regresamos. Estás escuchando Radio Ecológica 92.5 FM, La Voz del Mayab. Libros para amar la tierra. Un programa en el que desempolvamos palabras y traemos escrituras para interpelar nuestro presente. Estás escuchando Radio Ecológica 92.5 FM, La Voz del Mayab. Bueno, una de las cosas que yo he estado aprendiendo escuchándote es este umbral que traspasa este autor con respecto a la historia, porque se termina acercando más hacia la antropología, o está precisamente en ese momento en que es historia, es antropología, no se sabe muy bien, porque la antropología justamente lo que intenta es comprender a ese otro diferente a mí mismo, ese otro que tiene otra cultura, que habla diferente, que comprende el mundo de manera distinta. ¿Cómo crees que lo está trabajando el autor en su propio viaje?
Creo que eso es algo que a mí me pasa cuando interpreto la antropología de la historia, es que no las veo tan lejos nunca. Y tienen que ver probablemente con mi formación en la UAD y la Facultad de Antropología, es donde se da la licenciatura en Historia, que además surgió como una especialidad de la licenciatura en Antropología. Entonces para mí están muy cerca todo el tiempo. Entonces creo que cuando leo a Kapuscinski lo siento ahí, que además está entre haciendo periodismo, pero evidentemente cuando es periodismo, y él en esa época de ser un reportero de guerra o en algún lugar en África, pues escribía todos los días, pero no se publicaba todos los días. Entonces yo siento que este texto tiene fragmentos que parecen un diario y que él reflexionó en torno al diario y luego lo pulió para sacarlo a un libro. Las cosas que seguramente no se publicaron porque ¿quién querría leer una noticia que tiene que ver con cosas más antropológicas? Claro, ahora en el siglo XXI, en el 2025, tiene sentido, ¿no? El periodismo narrativo ha avanzado mucho, pero en esa época lo que se quería saber es quién cayó y quién se levantó. Entonces yo creo que para Kapuscinski está ahí todo el tiempo. Está él con su curiosidad como natural reconociendo ese mundo que va caminando. Entonces siento que no hay una... No, tal cual no hay una línea que lo divida. No hay una línea entre la historia de la antropología, el periodismo e inclusive la filosofía de las religiones, ¿no? Cuando él va caminando por los diferentes lugares, no hay una línea tan clara que divide las cosas. Más bien como que agarra de todos los lugares para hacer eso. Que lo hace fascinante seguramente y también lo convierte en literatura de viaje. Totalmente, totalmente. Bueno, que lee un cachito, ¿no? Por Hay favor. Que leer al maestro. Entonces, esta es alrededor de la página 168 y narra una anécdota que él tiene que agarrar un taxi. Entonces les voy a contar de esta. La voy a leer. Tengo un asiento junto a la ventanilla, pero como la vista desde el autobús es siempre la misma, al cabo de varias horas de viaje saco de la bolsa a Heródoto y retomo mi lectura sobre los escitas. Acerca de sus usos y conductas en la guerra, el escita bebe luego la sangre al primer enemigo que derriba y a cuantos mata en la refriega les corta la cabeza y les presenta después al soberano. Infeliz del que ninguna presenta, pues no le cabe parte alguna en los despojos de que solo participa el que las traiga. Para desollar la cabeza cortada al enemigo, hacen alrededor de ella un corte profundo de una a otra oreja, y haciendo la piel la arrancan del cráneo, y luego con una costilla de buey la van descarnando y después la ablandan y adoban con las manos y así, curtida, la guardan como si fuera una toalla. El escita guerrero la ata de las riendas del caballo en la que va montado y lleva como un triunfo aquel colgajo humano. Y quien lleva o posee mayor número de ellos es reputado por el más bravo soldado. Aún se hallan muchos entre ellos que hacen coser en sus capotes aquellas pieles, como quien cose un pellico, pues el cuero humano, recio y reluciente adobado, saldría sin duda más blanco y lustroso que ninguna de las otras pieles. Dejo aquí la lectura porque de pronto aparecen detrás de la ventanilla unos palmerales extensos, campos verdes, algunos edificios y luego calles y farolas. Por encima de los tejados brillan las cúpulas de las mezquitas. Hemos llegado a Shiraz, ciudad de los jardines. En la recepción del hotel me dijeron que a Persépolis solo se podía llegar en taxi y que era mejor salir antes del alba, pues entonces se veía cómo salía el sol e iluminaba con sus primeros rayos las regias ruinas. En efecto, el taxista ya me estaba esperando ante el hotel y enseguida nos pusimos en marcha. Era luna llena, así que se veía que atravesábamos una llanura tan plana como el fondo de un lago seco. Al cabo de media hora de camino, Jafar, así se llamaba el taxista, detuvo el coche y sacó del portaequipaje una botella de agua. El agua estaba helada, y no solo ella, a esa hora había un frío atroz, tanto que al verme temblar de arriba abajo, Jafar se apeó de mí y me cubrió con una manta. Nos comunicábamos solo por señas. Me indicó que me lavase la cara. Obedecí y ya estaba a punto de secármela cuando él me detuvo con un gesto. No debía secarme la cara yo, debía hacerlo el sol. Comprendí que se trataba de un ritual y me quedé allí de pie, esperando pacientemente. La salida del sol en el desierto siempre es un espectáculo luminoso, por momentos místico, en el cual el mundo es el mismo mundo que nos ha abandonado por la tarde y ha desaparecido durante la noche y de repente regresa. Regresa en el cielo, regresa a la tierra, regresa a la gente.
Todo esto vuelve a ser y a estar, volvemos a verlo todo. Si por los alrededores hay un oasis, lo veremos. Si hay un pozo, también lo veremos. En este momento sobrecogedor, los musulmanes se hincan de rodillas y dicen su primera plegaria del día, el Salat Asub, y su arrobamiento se contagia también a los fieles. Todos viven de la misma manera el regreso del sol al mundo. Tal vez sea el único acto auténticamente real y sincero de hermanamiento ecuménico. Se hace de día y entonces aparece Persépolis en toda su real majestuosidad. Es una enorme ciudad de piedra, de templos y palacios, situada sobre la gigantesca terraza tallada en las faldas de unas montañas, que de repente, sin ningún estadio intermedio, surgen en el lugar donde acaba la llanura sobre la cual ahora mismo nos encontramos. El sol me está secando la cara. Y el sentido de esta escena es el siguiente. El sol, igual que el hombre, necesita agua para vivir. Si al despertarse se ve que puede tomar unas gotas del rostro de una persona, la tratará con más benevolencia a esa hora en que se vuelve cruel, al mediodía. Y esa benevolencia nos la mostrará dándonos en esos instantes un poco de sombra. No nos la dará directamente, sino a través de las más diversas cosas, un árbol, un techo, una gruta. Bien sabemos que sin el sol, estas cosas por sí mismas no tienen sombra. Así, el sol, al caer sobre nosotros, al mismo tiempo, nos proporciona un escudo. Qué hermoso, es un texto, un pasaje extraordinario. Y fíjate esa característica que tienen los autores de transportarnos con ellos en su propio viaje y en su propia historia, y con ese color nos van contando pues esta anécdota pues tan bella, que es precisamente encontrarse con el otro, encontrarse con otra persona con la que tú no puedes hablar, con la que solamente estás tratando de interpretar, pero nos comprendemos por señas. Y nos abrimos a otra posibilidad tan importante como es ver de otra manera al sol, que es un sol vivo que está nutriéndose incluso de mi propio rostro y está alimentándose ahí. Qué hermoso pasaje. Sí, a mí me gusta mucho, lo leo muchas veces, de las cosas que leo en voz alta de Kapuscinski, ese pasaje es de mis favoritos. Y ahorita en esta lectura me gustó lo de los escitas antes, ¿no? Que es un fragmento en realidad previo, pero retrata un poco el texto, ¿no? Que además es un texto a dos voces, porque te pone a Heródoto, con esta dificultad que tuve a leer también, porque las palabras de la traducción de ese es complejas y diferentes, pero me gusta mucho que nos habla de un ritual muy sangriento, antes de hablarnos de un ritual que aparentemente no es sangriento, pero si tú no le haces ese ritual al sol, corres el riesgo de ser la cabellera que los escitas se llevan, ¿no? En un espacio tan abrumador como puede ser un desierto. Entonces me gusta que él haya decidido editorialmente poner ese pasaje de esa lectura justo antes de presentarnos una forma de sobrevivir ante tal vez un solecita que te va a arrancar la vida, ¿no? Entonces me gusta mucho como esa que parece, en realidad hasta tiene un espacio, ¿no? Como esto es otra parte, pero me gustó mucho esa decisión en la lectura. De poder tener a Heródoto tan explícitamente ahí, y además este tema tan rudo allá. No sé, me parece que es algo que ayuda a entender la complejidad de los viajes de Kapuscinski, pero también de cómo él estaba viendo el mundo. Bueno, ahora yo quisiera, ya estamos terminando nuestro programa, y yo quisiera que tú me contaras a nivel personal cómo te ha influido Kapuscinski en tu vida. Muchísimo, ha sido como una luz en la escritura, en el sentido de que periodismo hecho de una manera como muy sincera. Entonces los últimos años he regresado a él de otra manera. Para las personas que nos escuchan, yo traía otro libro aquí que leí apenas, la semana pasada lo terminé. Nunca lo había leído de corrido y en realidad mis apuntes son recientes. Los cínicos no sirven para este oficio, donde Kapuscinski da 3 conferencias. Bueno, en realidad son 2 conferencias y una conversación sobre el buen periodismo. En la conversación con John Berger, que bueno, tiene una conversación maravillosa, me hablan sobre la narrativa, pero pienso mucho en que Kapuscinski hoy en día para mí es como
como un autor al que suelo regresar cuando tengo dudas existenciales, porque me ayuda también a entender esas formas en las que mi relación con ese otro que me inspira, que quiero entender, que quiero conocer, que quiero seguir avanzando, pues es una de mis motivaciones ético-políticas, ¿no? De lo que he hecho los últimos más de 15 años de mi vida. Y entonces esa orientación ético-política pues la encuentro en un señor blanco, historiador, que caminaba por África durmiendo en los lugares más inverosímiles y teniendo experiencias súper extrañas, tratando de respetar al otro y también de explicar que puede haber una persona que físicamente se ve diferente en esos contextos, y que para mí eso también ha sido muy importante. Cuando te pasará a ti, cuando trabajas con pueblos originarios y eres la única persona con barba de cierto patrón de color, de cierto color de piel, además hombre, heterosexual, de cierto rango de edad, y entonces pues yo pienso en Kapuscinski. Si él pudo hacerlo en el siglo XX, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros en el siglo XXI? Y caminar con esas gentes que admiramos, ¿no? Que apreciamos y que se vuelven tan relevantes en nuestra forma de pensar. ¿Y qué le dice Kapuscinski a tus colegas historiadores, además de esta belleza de pluma que tiene? ¿Y qué le dice a tus colegas los periodistas? Yo creo que a los historiadores no les debe decir mucho ya. Creo que a los historiadores que yo conozco de la academia más tradicional no se acercan a este reto de acercarse más a la narración, acercarse a la literatura, pero también es una invitación hacia la literatura. Y a los periodistas yo creo que como que pienso mucho que es un referente del periodismo, de ese periodismo del siglo XX, de la guerra, que además yo creo que será un tema que podamos abordar en algún libro sobre la guerra y el contexto actual, sobre el concepto mismo de la guerra. Entonces creo que pues hay que voltear a ver a quienes hicieron periodismo en ese contexto, ¿no? Voy a aprovechar este momento para decir que ayer leí una nota de que México ya tiene la misma cantidad de periodistas asesinados este año que en el peor año de la experiencia de vivir en este país. Y hacer periodismo en este país es hacer periodismo de guerra. Entonces, no bajo la lógica colonial, de África colonial del siglo XX, pero sí es hacer eso. Entonces creo que también leer a estos periodistas es como inspirador, pero para quienes no somos periodistas y nos acercamos al periodismo, también debería ser una referencia entender que estamos viviendo en un contexto de guerra, aunque creamos que vivimos en un país normal. Bueno, tenemos muchísimo que seguir conversando a través de estos libros que nos van a seguir sirviendo como pretextos para hablar de estos temas, muchos que nos van a ir convocando. Y es un programa que también va a estar hablando de antinovedades. Entonces, que es una característica, ninguno de estos libros, bueno, puede que alguno, pero casi ninguno va a ser libros de novedades, sino libros que desempolvamos y que vamos a estar trayéndolos y discutiendo en su vigencia. Muchas gracias, Rulo. Y bueno, pues los esperamos a todos los escuchas a una próxima edición de nuestro programa. Pues muchas gracias, Omar, y seguimos aquí. Sigan escuchando los proyectos en Radio Ecológica 92.5 FM. Lo que sucede aquí en Casa Creativa, y si no escuchan esto y quieren grabar algo, asómense a Radio Ecológica, que buscamos abrir los micrófonos para escuchar otras voces. Seguiremos por aquí en las antinovedades, y pues muchas gracias, buenos días, tardes, noches, esperamos estén muy bien, gracias. Libros para amar la tierra, un programa en el que desempolvamos palabras y traemos escrituras para interpelar nuestro presente. Este programa fue grabado en la cabina de Radio Ecológica 92.5 FM, La Voz del Mayab.